girar alrededor de antenas que están cargadas con una inducción. Una inducción puede ser una bobina o no, pero siempre una inducción. Ya vimos en las primeras charlas que di en este grupo de charlas, hablamos de los sombreros capacitivos, que también es una carga capacitiva para las antenas, que en este caso lo que hacían era a la antena alargarla virtualmente, eléctricamente, para conseguir la longitud del radiador que quisiéramos, siempre que el radiador fuera corto cuando le poníamos ese sombrero capacitivo. En este caso el sistema de carga ya no es un sombrero capacitivo, sino va a ser una inducción. Nosotros definimos una antena corta como aquella antena que su longitud eléctrica es menor de un cuarto de longitud de onda. Y en estas condiciones la antena está fuera de resonancia, por supuesto, y además presenta en sus terminales de entrada, cuando nosotros medimos la impedancia de entrada, está presentando una resistencia pequeña, una resistencia de entrada de poco valor y una impedancia, una reactancia capacitiva de gran valor. Lógicamente, cuando le aplicamos potencia, la mayor cantidad, la mayor parte de la potencia que le estamos suministrando se consume, entre comillas, en la reactancia capacitiva. En consecuencia, es una antena de muy bajo rendimiento y no nos interesa tener un dispositivo de esta manera. Para aumentar el rendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Pues eliminar la reactancia capacitiva. ¿Cómo? Añadiendo en serie una reactancia inductiva. Así que el conjunto de resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva se queda solo en la resistencia pura, ¿no? Y entonces esta acción que hacemos de añadir la denominamos cargar la antena, y por eso la carga, y por eso conseguimos que toda la potencia que nosotros suministramos la consuma la resistencia de entrada. ¿Dónde podemos poner esa resistencia, esa inductancia para compensar la reactancia capacitiva? Pues hay en realidad dos puntos de inserción. Una es a continuación de la propia antena, prolongando la base de la antena, o sea, después de la base de la antena, y la otra es a lo largo del radiador, interrumpiendo el radiador, insertando en ese punto de interrupción, insertando la bobina. Dos puntos. Vamos a ver el efecto cuando lo hacemos en un punto o lo hacemos en el otro. Si cargamos en la base, que es este caso, tenemos el radiador y tenemos la bobina a prolongación de la base y luego la alimentación. Bien. Cuando cargamos en la base, vamos a ver qué es lo que ocurre. En principio, En principio vamos a tratar de ver la distribución de la corriente, porque es importante para fijar un concepto que ahora hablaré. Una antena de cuarto de onda tiene 90 grados en su longitud eléctrica. Las intensidades puntuales en cada punto, sabemos que la corriente cuando nosotros alimentamos la antena sube, llega arriba, baja, sube, y hay un efecto de muelle. Esa interacción de corrientes directas y reflejadas producen, según la distancia al punto de alimentación, producen una corriente estacionaria resultante de ellas, de diferentes valores, de tal manera que la envolvente de esos valores tiene una forma senoidal. Se supone, normalmente la distribución senoidal es un concepto de trabajo. Luego se ha visto que es casi la verdadera distribución. Luego podemos trabajar perfectamente con ella, ¿no? Con la distribución senoidal en los 90 grados. El rendimiento de esta antena, que es el máximo que podemos obtener
lo podemos representar, o lo podemos definir mediante una acepción que llamamos amperios grado. El amperio grado viene definido por el área que encierra la envolvente junto con el radiador. Toda esta área es que se determina de una manera, es una integral, se determina, la medimos no en metros cuadrados ni nada, sino en amperios grado. Amperios por las corrientes y grados por la distribución angular que tiene el radiador. Amperios grado. Bien, ahora veamos un ejemplo, un ejemplo en el que tenemos un radiador corto, 60 grados. A ver que no vea yo dónde está esto. Aquí. Tenemos este radiador, 60 grados, que teniendo en cuenta siempre que el inicio de la distribución de corriente, por supuesto, empieza en el tope de la antena, en este caso igual, ahí es cero, luego comienza a distribuirse de una manera sinusoidal hasta que llega al punto de alimentación. Bien, aquí vemos que el área encerrada, los amperios grados son mucho menores que los de una antena que tiene toda su medida. Para nosotros querer que en la base parezca, al menos parezca, que tenemos 90 grados, le añadimos la bobina. Le añadimos una bobina tal que se consuma entre comillas, porque la intensidad no se consume entre comillas el resto de intensidades para que nosotros veamos 90 grados en el punto de alimentación. Pero ¿qué ocurre? Que la bobina nos radia. Luego todo ese área virtual que se consume también virtualmente en la bobina no afecta para nada a la radiación, puesto que esa parte no radia. ¿Qué pasa? Que la radiación sigue siendo la misma. La radiación sigue siendo la misma que sin cargar. La misma resistencia de radiación, el mismo diagrama de radiación y todo igual. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Pues hemos avanzado que al ver aquí una resistencia pura, puesto que hemos anulado la reactancia capacitiva, toda la potencia la vamos a enviar al radiador. Y esto será un poquito más grande, este área será un poco más grande porque la intensidad será más grande que aquella de allá y por lo tanto rendirá algo más. Pero las condiciones de radiación de la antena serán las mismas, el mismo valor de resistencia de radiación y todo igual. Consecuencia, pues que el rendimiento de la antena va a ser un poco mayor, pero no demasiado. Si en vez de ponerlo aquí, la ponemos aquí, en un punto determinado del radiador, entonces aquí vemos que, teniendo también el caso de los 60 grados de longitud, elegimos un punto que le llamamos Z, y en ese punto insertamos la antena, tenemos que en la parte superior vamos a tener los mismos amperios grados que en el caso sin carga, mientras que en la parte inferior vamos a volver a ver los 90 grados, pero esos 90 grados son virtuales, no hay 90 grados, luego ya lo explicaremos. Pero al aumentar la intensidad de abajo será siguiendo la parte inferior del radiador patrón, podríamos decir, ¿no? ¿Hasta que se encuentra la bobina? Pero ¿qué hemos avanzado? Pues hemos avanzado que aparte de aumentar la intensidad, como en el caso anterior, hemos aumentado los amperios grados de la parte inferior. Por lo tanto, hemos aumentado el rendimiento de la antena. Pero rendiría mejor con la bobina arriba que con la bobina abajo. Justamente. Esta es la historia. Luego ya veremos que esta bobina hace más efectos y hace más cosas, pero vamos, los conceptos primeros y básicos son esos. Podemos cargar una bobina en la base cuando no tenemos más remedio. Por ejemplo,
El ejército emplea mucho las cargas en los móviles que llevan ellos, no los móviles de mano, sino los móviles de vehículos, emplean normalmente las bobinas en carga abajo. ¿Por qué? Porque el radiador en sí es lo que llamamos un WIP de esos, que es un radiador flexible, ¿vale? Y delgado y flexible. Y ellos lo cogen al final de la tal, o sea, lo llevan y bailan mucho y todas esas cosas. Entonces, lógicamente, esto supone una carga mecánica y al viento de un radiador que no lo puedes poner de la otra manera. Si esto fuera flexible, de eso no lo podías poner ahí. Lo tendrías que poner abajo, ¿no? Para dejar libre el esfuerzo mecánico que representa el viento y los movimientos que tuvieran y tal. Bien. Un tema que tenemos que tener en cuenta, y no nos olvidemos nunca de ello, es que en una antena normal, aquí he puesto una antena de cuarto de onda, pero puede ser de cualquier otra manera, el 80% de la potencia que radia, lo radia en el 60% inferior del radiador. ¿Vale? O sea, en este caso, desde el ángulo 54 grados, contando desde aquí hasta aquí abajo, aquí está, toda esta parte de aquí está radiando el 80%. Luego deberemos de procurar que esto esté siempre libre de tal manera que pueda radiar, no incordiar a esto. Lo que tengamos que incordiar al radiador lo debemos de incordiar de aquí para arriba, que está al 20%. Luego, cuando carguemos, deberemos de cargar por encima del 60%. Importante. Y ahora, vamos a ver qué características vamos a tener en cuenta sobre las bobinas. Una de las cosas que tenemos que saber es que el valor de la inducción de la bobina va a ir aumentando conforme lo vayamos acercándonos al tope. De tal manera que una bobina puesta en la base es de poco valor, y si la vamos insertando esa misma bobina, no esa misma bobina, sino normalmente es otra, porque esa no. Tenemos, o sea, si la bobina que tenemos que insertar va levantándose, tendrá que ir elevando de valor hasta llegar a un valor grande cuando estemos arriba. El valor de la inducción aumenta conforme al punto de inserción se acerca al extremo de la bobina. La longitud de la bobina, que hemos dicho que no radia exactamente, la bobina no radia, pero su longitud afecta en cierta manera a la longitud del radiador. Y eso lo veremos no en esta charla, sino en la siguiente. Porque esto tenemos que dar 2 charlas para estas cosas. Y la resistencia eléctrica del arrollamiento hace aumentar las pérdidas de la potencia. O sea, lógicamente, el hilo que empleamos es un hilo conductor y está sujeto al efecto piel. Por lo tanto, la resistencia que emplea la radiofrecuencia será mayor conforme sea la longitud del hilo mayor. Y luego habrá otro efecto que encima lo hará más grande, que veremos también. Hemos visto que la distribución de la bobina no es constante. Aquí hay una historia de incluso de catedráticos, porque hay un libro de la UPC, de la catalana, de la Universidad Catalana, que se llama Antenas, y en fin, por el catedrático gurú, se llama Cardama, que él soslaya esto diciendo que la antena no tiene dimensión, que la carga no tiene dimensión. Él hace los cálculos y dice con una inducción adimensional. Pero eso no es cierto, eso es una falacia. Eso es una falacia. Sí que, o sea, una bobina o una inducción sí que tiene cierta longitud. Y tenemos en corriente continua y en corriente alterna de baja frecuencia, efectivamente la intensidad que pasa a través de la bobina es constante. Si la mides a un lado, la mides a otro, me medirán los mismos amperios. Pero en radiofrecuencia no. En radiofrecuencia
la bobina se comporta como una línea de transmisión. Una línea de transmisión, un guía de ondas helicoidal. ¿Vale? Pantalla, ¿no? Bueno, decíamos que efectivamente no es constante. Entonces, y como no es constante, se comporta como una línea de transmisión emotiva. Que lo tengamos en cuenta. Y ahora, a la hora de considerar la forma de la inducción, o sea, de la bobina, si el valor de la inducción es muy grande, lógicamente parecerá más a un chorizo, deberá ser más como un chorizo que como otra cosa. O sea, la relación longitud-diámetro debe ser grande. Por lo tanto, la resistencia también, porque se pone más hilos. Mientras que si el valor de la inducción es pequeña, se parece más a un cuadro, ¿no? O sea, la relación longitud-diámetro es más cercana a 1, a la unidad. Ahora bien, en el caso de que la inducción sea muy grande porque la ponemos muy cerca del tope, lógicamente la carga la ponemos muy cerca también del tope, y por lo tanto el resto alrededor está sujeto a esfuerzos de viento y de intemperie, etcétera. Consecuencia, deberíamos de tratar de minimizar esa bobina. ¿Cómo? Pues apoyándonos en un sombrero capacitivo. Luego ponemos la bobina y a continuación un sombrero capacitivo. Y esa bobina podemos rebajarla de valor. ¿Vale? Es el caso de la antena Kurzkraft que tenemos aquí, que ves que casi a los 2/3 pasados, tenemos una bobina y luego una cruz, unas varillas que forman la cruz. Esas varillas que forman la cruz es el sombrero capacitivo, que lo hacemos para evitar tener que poner una bobina muy larga, que casi en el extremo de la bobina supondría mucho peso y someteríamos al elemento a un esfuerzo mecánico que podría ser demasiado. Pero una cosa que tampoco debemos de perder, esto es un poco de arte, ¿sabes? De hacerla larga o corta. Teniendo en cuenta de que la antena efectivamente va a influir un poco en la longitud eléctrica del radiador, vamos a tratar de hacerla larga. Entre más larga la hagamos, más alargaremos físicamente o eléctricamente el radiador. ¿Vale? Un tema que debemos de tener en cuenta. Y por lo tanto, como dice aquí, aumenta su contribución a la longitud eléctrica de la antena y por lo tanto la potencia radiada. Esos son detalles que debemos de tener a la hora de construir una carga. ¿Cómo la diseñamos? Primero tenemos que calcularla. Tenemos que calcular el circuito que representa un tramo interior o inferior, la bobina, y el tramo superior o extremo, según lo estemos hablando de un dipolo horizontal o estemos hablando de una antena vertical, ¿vale? Bien, una vez calculado, que ya veremos cómo se calcula, vamos a ver, o sea, con los cálculos determinamos la inductancia que necesitamos. Nosotros decidimos, por ejemplo, que a un 70% del radiador, contando desde abajo, vamos a cortar el radiador y vamos a insertar la bobina ahí. Pues entonces, en ese punto calcularemos qué inductancia necesitamos y a partir de ese valor, ¿qué tenemos que hacer? Pues construir la bobina. ¿Cómo construimos la bobina? Pues nos disponemos, o bien porque lo tengamos en casa, o bien porque lo adquiramos en el comercio, hilo y un soporte. ¿Por qué? Pues porque una bobina es un hilo enrollado sobre un soporte. Puede ser el aire, según el diámetro y la resistencia mecánica que tenga el hilo, o puede ser sobre un soporte cerámico o de plástico como nylon u otro parecido, o simplemente un tubo de PVC también. ¿Vale? Entonces, el hilo que tengamos que disponer,
¿Que de qué diámetro? Dice, pues mira, depende de la potencia que vayamos a suministrar a la antena. Por ejemplo, para hasta unos 300 vatios más o menos, pues nos viene bien, podemos utilizar un hilo de 1 milímetro como mínimo, de 1 milímetro para arriba. Si vamos a utilizar 1000 vatios más o menos, como mínimo 1,5 de sección, y si vamos a trabajar ya con 1500, 2000 vatios, pues ya hilo de 2,5 o más, pero sobre todo hilo de 2,5, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que a la hora de enrollar el hilo lo podemos enrollar a espiras juntas. Si el hilo está aislado, por ejemplo un hilo esmaltado o forrado, o espiras separadas, según la capacidad entre espiras que aparecen, entre los hilos que aparece, que nosotros podamos soportar. Lo normal es que para minimizarlas separemos las espiras, puesto que la capacidad entre espiras es un elemento perjudicial. ¿Vale? Bien. En el caso que empleemos el hilo forrado, porque eso lo he comprobado yo, en los hilos de 1 milímetro y de 1,5 milímetros, resulta que el hilo es de 1,5 milímetros de sección, que es 1,4, creo que es 1,4 milímetros de diámetro, y en total puede medir otro 1,4, o sea 2,8. ¿Qué significa? Que el espesor del aislante, del plástico aislante, es de 1,4 también. Consecuencia, si nosotros lo enrollamos junto, entonces resulta que el hilo está separado su diámetro. El hilo, el metálico, está separado su diámetro, que es la situación ideal, entre comillas, que nosotros queremos ahora. Por eso ahí las podemos enrollar juntas y no pasa nada. Solamente que no habrá aire entre espiras, sino plástico. Y eso pues puede desvirtuar un poco el cálculo, pero bueno, milésimas de milésimas. Y luego por último elegiremos el soporte que queramos, o bien el nylon, si no lo queremos macizo, o bien el tubo y nada más, el tubo de PVC y nada más, porque lo que no nos interesa nunca es que pese, debe ser un aislante que sea ligero. Y luego ya para finalizar, ya teniendo esos tal, podemos utilizar un calculador que nos determine no ya la inductancia que la conocemos, sino cuántas espiras tenemos que enrollar. ¿Vale? Bueno, este es un calculador mío, lo he hecho yo y puede valer, o sea, eso lo tenéis en mi página web. Entonces aquí vemos que este calculador que he hecho yo tiene dos entradas. Uno, calcular la inductancia a partir de una bobina que ya tenemos, y otra es calcular el número de espiras a partir de la inductancia. Entonces, que es el caso en el que estamos. Imaginemos que tenemos que hacer una inductancia de 4 microhenrios. A ver, me toca aquí. 4 microhenrios. Disponemos de un hilo de 1,4, que es un hilo de 1,5 de milímetros de cuadrado. Y la separación entre espiras será también 1,4. El diámetro del soporte, un tubo de 40. Todo eso nos da que tenemos que enrollar para esos 4 microhenrios, enrollar 12 espiras. Ya hemos determinado las espiras. Y además un dato adicional, que es en la parte de abajo, que la bobina tiene 2,2 centímetros. El eso de la bobina. Bien, pues ya sabemos la bobina. Ahora lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues construirla. Y una vez construida, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Y luego lo vamos a ver escrito ahí, pero lo quiero reseñar ahora. Una es medirla con un inductómetro, con un aparato que nos mida la inductancia. Porque una cosa es construir y otra cosa es llegar a la teórica. Igual resulta que para conseguir los 4 microhenrios, pues tenemos que separar un poquito alguna espira, o a lo mejor nos hemos quedado cortos a la hora de poner espiras,
Podemos ocurrir cualquier cosa de ese tipo. Entonces tendremos que actuar sobre la bobina para conseguir los 4.000 microamperios. Actuar un poco una pequeña corrección para llegar a los 4.000 microamperios. Y otra es que esa bobina, cuando tenemos una bobina y nosotros la hacemos pasar a través de ella una frecuencia, una radiofrecuencia, en bajas frecuencias la bobina presenta una reactancia que es omega L. Omega es 2pi veces la frecuencia, y la L es una constante porque es la que hemos hecho, la inductancia de la bobina. Entonces esa frecuencia la vamos aumentando. Fijaros que ahí al aumentar, va a aumentar la reactancia de una manera lineal, igual que la frecuencia. Va a ir aumentando igual. Pero llega un momento en que la capacidad de entre espiras va a actuar y va a decir, estoy aquí, y va a deformar esa manera lineal de viajar la reactancia. Hasta que va a llegar un momento en que esa inductancia va a fastidiar tanto que va a convertir la bobina en un circuito resonante, en una trampa. Un circuito resonante paralelo. Pero si seguimos subiéndola, ¡pum!, se convierte en un condensador. Por lo tanto, la recomendación es encontrar esa frecuencia de resonancia. Encontrarla. Y una vez encontrada, procurar que la bobina trabaje en un máximo de frecuencia de un cuarto de la frecuencia superior. Dicho de otra manera, por si no lo he explicado bien, si la bobina, cuando buscamos su resonancia, resuena en 40 megaciclos, quiere decir que esa bobina la debemos hacer trabajar no más de 10 megaciclos. O sea, no nos sirve, por ejemplo, para 28 ni para 21. Nos servirá para 7 y para 3,5 y para tal, ¿sabes? Pero nos servirá porque ahí, en las variaciones de frecuencia que se puedan hacer, en las cuales la bobina va a trabajar, se va a comportar de la manera que esperamos que se comporte, que es una variación lineal, al doble de frecuencia, al doble de reactancia, por ejemplo. Pero cuando pasemos de los 10 megaciclos al doble de frecuencia, no será el doble de reactancia, será, vete a saber, en función de la curva. Nos vamos alargando un poquito, pero bueno. Recomendaciones. Si agregamos aislamiento, porque luego imaginaros que estamos empleando hilo esmaltado o hilo del nudo, que para conseguir el hilo del nudo que esté separado a su mismo diámetro, enrollamos dos hilos, y una vez sujeto el hilo que queremos, el otro lo quitamos, ¿no? Y siempre que el otro hilo, el que se vaya a quedar, se quede fijo. Pero luego a lo mejor lo que queremos es protegerlo de la intemperie. Entonces lo aislamos o bien con un temor retráctil o con cinta aislante normal, esa de PVC o de nylon o de PVC, o con vulcanizada, lo que sea. Estamos aumentando estamos reduciendo el ancho de banda en el que va a trabajar la antena, el CUT de la antena. Y se debe, a pérdidas dieléctricas y al aumento de la capacitancia parásita, puesto que a través del aislamiento hemos aumentado la capacidad entre ellos. La capacitancia de vuelta a vuelta disminuye el ancho de banda también, o sea, no es lo mismo enrollar una bobina a hilos juntos que hilos separados. Entre más separados, mayor ancho de banda tendremos. Eso lo sabemos todos. Y algo que he dicho antes, una alta reactancia requiere una relación longitud-diámetro grande y para bajas frecuencias deberá ser más cuadrada. Y por último, lo que he dicho también, un buen inductor será autorresonante un mínimo de 4 o más veces a la frecuencia de operación. Aquí digo que uno se ha dado el grid deep, pero cualquier analizador, un VNA, porque el grid deep eso ya está muy anticuado. Pero bueno, cualquier VNA o analizador de antenas que es capaz de ver la resonancia de la antena. Ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, la carga
en un punto intermedio. Hemos cogido mástil de televisión, lo hemos cortado, hemos intercalado un trozo de tubo de PVC, por ejemplo, aunque puede ser de teflón, nylon, etcétera, y hemos puesto la bobina. Eso sería una manera de construirla. Otra manera de construirla sería simplemente enrollando la bobina alrededor del núcleo este. ¿Vale? También puede ser. En el caso de que la inductancia esté muy cerca del borde, le añadimos el sombrero capacitivo, que en este caso solamente representó 2 varillas. Aquí, en el ejemplo de la Custral, tenemos 4 varillas, ¿no? Y la carga, en vez de estar así, pues está enrollada sobre la edad. Y aquí tenemos una fotografía de lo que es una carga en la base. Todo esto es el radiador, y allí le han añadido la bobina de carga, y aquí está la alimentación al equipo. Y ahora ya por último, pero esto lo voy a hacer rápido, para tener en cuenta que porque hay la antena Morgain, creo que la conocéis, que es la antena que va y viene, vale. Eso no es ni más ni menos que una carga igual. Lo que pasa es que el hilo lo plegamos. El hilo tiene la misma longitud que le toca a un cuarto de onda, pero lo plegamos para que nos quepa o bien en horizontal o bien en vertical, que nos quepa. Y tenemos dos casos extremos. Uno, que lo pleguemos en la base, y otro que lo pleguemos en el extremo. Si lo plegamos en la base, vamos a contar los amperios grado de cada tramo en los que se ha convertido el radiador. Vemos, este tramo, en el momento determinado la corriente o la ESO tiene sentido positivo, el siguiente plegado lo tendrá negativo y el siguiente lo volverá a tener positivo. Lo he señalado aquí, pues otra vez. Lo he señalado aquí. Esta sería la parte más grande del radiador. Vamos a imaginar que a los 30 grados, los últimos 30 grados son los que van a representar la carga. 15 en cada tramo, 15 de un pliegue y otro, 15 de otro. Bueno, pues ahí vemos que, por ejemplo, en este caso, tenemos que el radiador, la parte de arriba, los 60 grados tienen 28,64 amperios grados. Esto lo calculamos. Los primeros 30 grados, 14, y los segundos, 15 amperios grados. Pero ¿qué ocurre? Si yo ahora lo troceo, ten en cuenta que uno se sumará al otro y el otro restará. Yo sumo y resto, y a mí me queda finalmente esto. Me queda unos amperios grados de 29,8. Nada más. Amperios grados. Si en vez de hacerlo así, lo hacemos al revés, tenemos que la potencia radiada la tenemos en la parte de abajo los 60, que es el 80%. Eso corresponde a 50,1 amperios grados. El resto de amperios grados tenemos esta parte de 1,97 y la otra con 0,98. Hacemos la suma algebraica y conseguimos unos amperios grados de 45,1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de plegar hay que plegar en la parte de alta, en el extremo, para aumentar el rendimiento todo lo que podamos. A partir de esos dos extremos, que puede ser la baja y tal, también podemos hacer pliegues intermedios donde queramos. Pero bueno, entre más alto ya vemos que conseguimos mejor rendimiento. Bueno, pues esto es... La Morgain está bastante plegada, o sea... Está plegada total, un tercio y un tercio. La que tiene... Y esto es todo lo que tenemos que decir. Continuará la semana que viene, diseñaremos y construiremos la bobina. Además, va a consistir en un ejemplo directamente, o sea, la manera de hacerlo y cómo lo calculamos, la bobina y cómo lo hacemos todo. Con pocas fórmulas, mejor ninguna. Así que eso, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Y si no, callar para siempre. ¿Y si no tenéis preguntas?
Eso puede ser dos cosas. Que me he explicado muy bien, lo habéis entendido. Lo habéis entendido. Armando, una cosa. En la bobina con las pilas juntas, me ha dicho que tiene el ancho de banda más pequeño que si están separadas. Sí. O sea, entonces, Sí. para tener un ancho de banda bueno, tendría que ser la bobina Separadas. Tendría que ser una más grande y tendría Sí, que sí, ser claro. más pero la frecuencia no varía, se queda la misma. Sí, sí, claro, la inductancia, cuando tú tienes la inductancia calculada, tú puedes hacer la bobina de 1000 formas. El ejemplo te lo pongo en las bobinas que yo hago, esas que van enmaltadas, todas las Sí, espiras juntas. sí. Si yo esa bobina la hago separando las espiras, Sí, gano ancho de banda. ganas ancho de banda y también longitud de la bobina. Claro, Sí, claro, también longitud de la bobina. Ya. Pero bueno, ganas ancho de banda. De hecho, hay muchas... Es que tiene poco ancho de banda, la banda de 80 tiene poco ancho de banda Claro. con esa bobina. son muchas espiras y todas juntas. Entonces lo que debo hacer es hacer la Claro, bobina y separarlas. así gano más ancho. Fíjate que las bobinas que hicimos aquí para la de 80, no, para la de 160, que son 81 microhenrios, es un nano así de grande. Y son espiras separadas su diámetro, Sí, porque están las espiras juntas pero forradas con su aislante. Sí, sí. Y eso, espiras juntas ahí, es separada su diámetro. Y sale un tato así, ¿sabes? Y además, bueno, y la industria mismo emplean bobinas, por ejemplo, que en vez de ser redondas, son láminas. Son láminas, pero además, lo voy a dibujar aquí. Son láminas enrolladas así. O sea, en vez de enrollar las bobinas, que es como se hace fácil, enrollar así, si una bobina es una lámina, y en vez de enrollarlas así, que es lo fácil, las enrollan así, para que la separación entre ellas sea todavía mayor. Ya. Y a lo mejor las pueden separar, no sé, para una lámina que tenga 1 milímetro las pueden separar 5 o 6 milímetros, las espiras unas de otras. Lo difícil es doblar las láminas esas. Eso lo hace la industria. una máquina y lo Las enrollan. Hombre, lo fácil es que los conductores sean cilíndricos, no sean redondos. Pero eso tiene un inconveniente, tiene un factor de corrección, que ya veremos la semana que viene. Hay un factor de corrección ahí, que todo eso que hemos dicho luego es mentira. Eso es la teoría, luego está la práctica. No, y en la teoría también lo calculan y es mentira. Empiezan a hablar de factores de corrección por proximidad, por la autoinductancia del hilo, por la resistencia del hilo, por no sé cuántos. Y entonces todo eso que has calculado, empiezas a quitarle cosas, a quitarle pieles, ¿sabes? Y queda otra cosa más bonita. Al final acabas prueba-error cortando, prueba-error cortando. Sí.